Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 30 de abril. A punto estamos ya de empezar el mes de mayo. El mes de mayo bueno, que ya verán ustedes la cantidad de sorpresas que nos va a traer el mes de mayo. La primera de todas, un nuevo papa. La segunda, pues no sé si habrá algún que otro apagón más. ¿Qué me dicen ustedes del apagón? Pues mire, eso es la consecuencia lógica de cuando para un gobierno, impera no la eficacia, sino la política. Entonces, estas políticas que se vienen arrastrando desde José Luis Rodríguez Zapatero, parece ser que el exceso de estas energías no controlables, que son la eólica y la solar, pues ha producido una especie de sobrecarga en la red y esto ya ven ustedes lo que nos ha pasado, ¿verdad? Pedro Sánchez sigue soñando con que esto haya sido un ciberataque. Y si detrás del ciberataque puede encontrar a Trump, bueno, ya sería el hombre más feliz del mundo. Y si aparte del ciberataque de Trump se encuentra con Netanyahu, bueno, entonces ya no hay quien lo pare. Pero así estamos, así vivimos, ustedes tomen nota. Pero el programa de hoy, pues iba a tratar de algo muy importante. España, a lo largo de toda su historia, ha estado a punto de sucumbir ante un invasor extranjero. Por un lado, el imperio musulmán, el Islam nada más y nada menos que desde el 711 hasta 1492 están en España, están invadiendo España. Una reconquista que a los reinos cristianos españoles les dura ni más ni menos que 8 siglos y al final conseguimos mandarlos a su casa. Si no los hubiéramos frenado en España, en este momento Europa entera estaría rezando, mirando a la Meca y bueno, seríamos Islam, pero en España los frenamos, por un lado. Por otro lado, Napoleón. Napoleón es el no va más. Napoleón se hace con toda Europa, pero Napoleón de repente pretende conquistar España. Pretende conquistar España en la época de aquel felón que encima Fernando VII y su papá, que felicitaban a los franceses por las victorias que tenían sobre las tropas españolas. ¡Qué horror y qué espanto! Bueno, pues intenta Napoleón y de repente se encuentra con que España le dice que no entras. Más de una estera, guerra de guerrillas. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Y Napoleón se queda sin poder entrar en España. Y otra intento de invasión es por parte de la Rusia comunista, con Stalin a la cabeza, cuando en España se forma el Frente Popular. Entonces, ¿qué pretende ese Frente Popular? Ya arrodillado delante de Stalin, delante de Rusia, totalmente satélite de lo que mandaban desde Rusia, y pretende el comunismo de entonces, ese partido comunista aquí colonizado en España, en el Frente Popular, que pretende convertirnos pues en una segunda Cuba, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, lo que fue el telón de acero, en España. España les encanta, España es un punto estratégico. Y de repente hay un alzamiento nacional en contra precisamente de ese Frente Popular que pretende entregarnos en manos de los soviéticos. Estamos en 1936. Asesinan a José Calvo Sotelo, que no es ni más ni menos que el Núñez Feijóo de hoy. O sea, lo que era el líder de la oposición, con una amenaza de la pasionaria diciéndole en el Congreso: esta va a ser la última vez que hable usted aquí. Y con la misma se desencadena todo el disparate de la guerra civil. ¿Por qué? Porque una de dos: o somos satélites de Rusia o mantenemos nuestra independencia. Allí surge el alzamiento nacional que al final, 1939, lo gana el general Franco.
general Franco, que es el general más joven de Europa y es la primera victoria que se hace en el mundo contra el comunismo. Por eso, ese hecho tan simple y tan importante, el comunismo no se lo va a perdonar a Franco jamás. Bien, puestos así en antecedentes. Bueno, pues yo tengo la enorme suerte de contar esta noche con una persona que, bueno, si bien las herencias del Islam no las encuentro por ninguna parte, pero es descendiente directo de un gran héroe del 2 de mayo, que es el comandante Velarde. ¿Es comandante o es teniente? Capitán Velarde. Capitán Velarde, Pedro Tú eres Velarde. bisnieto de Velarde, y que además se unen lo que yo les estaba hablando del alzamiento nacional, porque nada más y nada menos que su madre nace en el Alcázar de Toledo en aquellos momentos. Es Pepe Fernández del Campo. Pepe Celedonio. Pepe Celedonio. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, Maripepa, muchas gracias a ti por invitarme. Una vez más, ya, me encantado de venir a tu casa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Te vas a llevar una sorpresa. Cuenta. El Islam. También tengo que ver. ¿Tienes que ver con el Islam? Mucho que ver. No me digas. O sea que en los 3 eventos, ahí está mi familia metida. Ahora te contaré, eso no lo sabías. Bueno, no lo sabía, es que... Tampoco sabía yo que lo íbamos a hablar, pero con lo cual... Mira tú por dónde. Cuéntame. O sea, bueno, lo primero... Lo del apagón. El apagón me hace gracia que aquí que veníamos a hablar sobre todo de Velarde, el héroe de los de Mayo, y ese traidor Godoy que después del tratado de San Ildefonso y de Fontainebleau, donde firma que los franceses pueden entrar en España, con lo cual nos traiciona, aparte de ser un gran corrupto, pues de repente encontramos un paralelismo con el Godoy del siglo XXI, que es Pedro Sánchez, que se ha tirado, que sea en vez de Napoleón podemos poner a von der Leyen, y el tema de la corrupción exactamente igual o peor todavía. Con lo cual, bueno, tenemos un cierto paralelismo, una metáfora. O sea que, bueno, curiosamente, pues estamos sufriendo estos días ese apagón que tú has comentado por su ineficacia. Ahora cuando venía por aquí, venía en el coche escuchando a Beatriz Corredor diciendo que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Vale, se lo compro, tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Y es el único lugar del mundo donde falla. Entonces tenemos los peores políticos y gestores del mundo. Claro, porque si el sistema es el mejor y no nos funciona, ¿quiénes son los peores? Ellos. Que ese es uno de los grandes problemas de lo que sucede en España. Yo venía recordando que la época del pentapartito en Italia, también la llamaban el FAC por las iniciales de Bettino Craxi, de Andreotti, sí. Estaba de presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro, funcionaban las cosas. Cuando era una locura, 5 partidos, el Partido Demócrata Cristiano, los socialistas, los liberales, los republicanos, y aún así funcionaba. Entonces, yo tengo un gran amigo italiano, Stefano Magnaldi, jefe de gabinete del presidente Scalfaro, y le pregunté cómo funciona eso, esa locura. Y dijo, porque lo de director general, o hasta el director general, son cargos profesionales, no son cargos políticos. Entonces, aunque los políticos no funcionan, están los profesionales. Aquí en España no sucede eso. Aquí todos esos cargos son políticos, con lo cual las cosas no funcionan porque se manejan bajo criterios políticos, no profesionales. Claro. Y ese es el motivo de tantas cosas. Ese es el motivo de tantas cosas. Porque eso lo podemos enlazar, si quieres, con lo que son las puertas giratorias. Es que hoy en día, que eso lo sabes tú mejor que nadie, tú estás metido en política, y entonces las puertas giratorias hoy en día es que es una vergüenza, pero desde hace 45 años en España. Es que los consejos de administración de las empresas públicas españolas, o semipúblicas, porque ahora están diciendo, no, pero si esta, la de red eléctrica es semi, no, usted está colocando a Beatriz Corredor ahí, amigo mío, pero lo peor no es ella, que a fin de cuentas ella es una me parece que es registradora de la propiedad. O sea, ella tiene esa cabeza amueblada, pero es que ¿quiénes entran en los consejos de administración? O sea, estamos viendo que Coldo, que era portero de prostíbulo, ha estado en el Consejo de Administración de Renfe y en el Consejo de Administración de Puertos del Estado. Es que, ¿quiénes han estado en el Consejo de Administración de Red Eléctrica Nacional? Y Ábalos y Óscar Puente ministros, o sea que claro, bueno. Pero es que entonces vemos tanto monta tanto, porque en los consejos están tanto gente del PSOE como gente del PP, pero eso no se va a terminar nunca.
Ese es uno de los grandes cánceres de nuestro sistema y de España. En día es el bipartidismo, como tiene montado. Tengo un amigo que siempre hablaba de España, decía, España es una sociedad anónima y el Consejo de Administración va cambiando cada 4 o 8 años. Una vez está el Partido Popular, otra vez es el PSOE, pero se van repartiendo los cargos. Entonces, lo tienen montado y lo quieren seguir manteniendo de esa manera, de forma que ellos lo controlan y lo manejan todo. Entonces, eso es un cáncer de la democracia, es un cáncer de nuestro sistema. Y al final los ciudadanos somos los que estamos sufriendo estas circunstancias. Claro, y luego los colocan en una serie de puestos que son los un poco premios. estómagos agradecidos. Son los premios. Y es a lo mejor para te... que tú no cuentes y no hables de lo que tú sabes, no te preocupes. Yo te pongo en un consejo de administración y ya te he tapado la boca para siempre. Eso sí, eso es una vergüenza. Si vemos que el 90%, probablemente más, de los políticos profesionales de este bipartidismo y de otros partidos independentistas, etcétera, nunca han soñado tener los sueldos que tienen. Claro, ellos matan por mantenerse en el poder, porque ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que les ataca directamente al bolsillo. Son miles de familias que están colocadas, no pueden perder eso. Y como dices tú, son premios, yo te saco de aquí, de este puesto, porque ya no me convienes por el motivo que sea, pero te hayas callado, no protestes. Yo te voy a colocar en una de las empresas públicas participadas por el Estado y vas a tener un gran sueldo. Y si no, ya te enchufaré en alguna de algún amiguete que me dé algún favor. Al final, estamos agradecidos. ¿Y esto se puede solucionar? Ahí estamos nosotros. Entre otros pocos, bueno, yo creo que somos los únicos, que somos los que estamos intentando defender esta teoría. De hecho, en parte, esta virtud nuestra se puede convertir a veces en un problema. Es decir, nosotros, si una persona, por lo que sea, no contamos ya con ella, pues por el motivo que sea, no puede ser mil motivos, personales, profesionales. O que ella se va. O que se va. O que no cuenta con vosotros. Vale, yo, esto perfecto, no me gusta, me voy. pero ahora vete a trabajar en lo que trabajabas antes. O sea, nosotros no te vamos a colocar. Esa persona es libre de decir lo que le dé la gana. Claro. Nosotros no le vamos a callar la boca con un sueldo, con un sobresueldo, con una prebenda. A partir de ahí, ¿por qué cuando la gente se va, en este caso, la gente ya sabe que estamos hablando de Vox, por qué cuando la gente se va de vuestro partido dice, la gente es libre de decir lo que dé la gana, porque nosotros no les vamos a pagar para callarles la boca? Los otros partidos no protestan porque les han callado la boca. Nosotros no lo hacemos, porque nosotros estamos defendiendo precisamente que no exista las puertas giratorias. Entonces no podemos aprovecharnos, aunque vaya en contra nuestra en este sentido. Claro, y luego hay otra cosa importante. El apagón no solo ha sido un apagón físico, ha sido un apagón informativo, porque es que han tardado mucho tiempo y ahora lo están capitalizando para decir, mire qué bien funcionó, ahora. Pero ese apagón informativo yo lo traslado a muchas cosas, porque por ejemplo, a mí me parece increíble que Vox, siendo el tercer partido votado por los españoles, estén intentando no daros voz ni que se sepa qué es lo que opináis, qué es lo que tenéis. O sea, esto es increíble. Esa especie de cordón que ya le tendría que dar vergüenza y alergia a cualquier persona que nos consideremos demócratas, el utilizar una palabra exclusión y cordón sanitario. Porque siendo una fuerza que es la tercera fuerza votada por los españoles, esto es verdaderamente vergonzoso. Y os han ninguneado tanto en las mesas del Parlamento Nacional como en todo lo que pueden. Y en los medios de comunicación. Creo que somos de los pocos que tenéis totalmente libertad para decir lo que os dé la gana. Y hasta ahí podíamos llegar. Pero yo ya hablaré de Vox en alguna ocasión, dentro de un par de programas, nada más. O sea que vamos a hablar en plata de Vox, con Vox, y qué pasa con Vox, y por qué se ningunea a Vox. Eso, a lo mejor dentro de 2 semanas, les doy a ustedes la sorpresa. Pero ahora vamos a hablar a lo nuestro. De lo nuestro, de la guerra de la independencia. Bien, entonces, te decía que de los 3 planteamientos de los musulmanes, te diré que al principio de la Reconquista, sí. Sabes que mi segundo apellido es Carreño. Sí. Te voy a explicar el origen de Carreño. Lo tengo documentado, lo que te voy a contar, Sí. O sea, además lo tengo documentado desde el 800 y pico hasta mí. Todo el árbol genealógico, gracias a la Enciclopedia Heráldica y Genealógica de García Garafa. Un militar, al principio de la Reconquista, estamos hablando de Asturias, al lado de Covadonga, un militar de Carrión de los Condes entra
por la noche en un poblado moro con una serie de carros tipo caballo de Troya. O sea, los carros iban con un doble fondo, los carros supuestamente eran para llevar alimentos a los moros, y en el doble fondo había soldados españoles dirigidos por ese militar de Carrión de los Condes. Por la noche salen los soldados de los carros del doble fondo y conquistan ese poblado. Anda. Ese poblado es lo que hoy se denomina Concejo de Carreño, en Asturias, y ese primer militar es el primer militar carreño primero de mi saga. De hecho, el escudo heráldico nuestro es un águila con 2 ruedas de carro debajo de las garras que recuerdan, rememoran a ese carro. Y de hecho, en la Catedral de Oviedo aparece una inscripción, en la Catedral Antigua aparece una inscripción grabada en piedra de la familia Carreño como primera de... Sí. O sea que nos remontamos ahí. Ahí nos remontamos, para que veas. Yo sin saberlo, pero pues tú desde ahí sí. venimos, desde ahí viene, de hecho, los Carreño han estado ya en Avilés, hasta mi bisabuelo Carreño, Carreño Treyes de Vigo, que es el que se va a vivir a Madrid. Y ya, pero hasta entonces nacen en Avilés, en Asturias. Sí. Luego pasamos al 2 de mayo, si quieres. Pues pasamos. Vamos a ver, ¿con qué nos encontramos en el 2 de mayo? Porque el 2 de mayo es como ahora. Hay un paralelismo impresionante. Es lo que queremos. Entonces, está fallando toda la estructura del Estado. Falla el rey, que es el primero que se larga. Aquí, de momento, no. Falla el gobierno, que es el primero que se entrega a Napoleón. Falla la Iglesia. Falla el ejército. Falla... ¿Y quién salva la papeleta? Efectivamente, estaban lo que se llamaban los afrancesados. Entonces, había una parte de la cúpula militar y de la cúpula eclesiástica y de la cúpula política, los afrancesados, que estaban a favor de Napoleón. ¿Por qué? A favor de los franceses. ¿Por qué? Masonería, ideología, traición a España, muchos motivos. Había muchos motivos. Pero, sobre todo, repudiaban a la España tradicional. Recuerdo cuando, leyendo la historia, he escrito últimamente varios artículos en el debate sobre el siglo XVI, el siglo de oro. Y después del siglo de oro, o durante el siglo de oro, vienen los protestantes del norte de Europa a decirnos que nos vienen a ilustrar a los del siglo de oro, a la primera potencia cultural, militar, cultural, económica del mundo. O sea, ¿de qué nos venís a ilustrar? Lo que querían era cambiar nuestra forma de pensar. España era un país católico, y esa tradición católica, que es la que provoca que medio mundo sea católico y hable español hoy en día, pues lógicamente luchaban contra eso, que es cuando empieza la leyenda negra. La leyenda negra comienza a partir de ahí, y con unos textos de Fray Bartolomé de las Casas que los manipulan, hacen unos dibujos con atrocidades, como si que eran falsas, bueno, etcétera. En el siglo XIX, con Napoleón nos sucede lo mismo, y con los afrancesados nos sucede lo mismo. Viene toda esa doctrina, que estos pobres españolitos, que son unos ignorantes, que no tienen ni idea de nada, que solo saben ir a misa, hay que modernizarlos. Nosotros, masones ilustrados de Europa, tenemos que decirles cómo se tiene que comportar. Exactamente. Bien. Vale, entonces existe ese grupo afrancesado. Existe un grupo importante de políticos de la Iglesia y del Ejército también, un segundo grupo, que, bueno, no dejamos estar. Aquí nos recuerda esto. No pasa nada, bueno, ya será, ya veremos lo que hacemos, tampoco es para tanto. Entendimiento amable, todo muy amable, todo muy bien. No hay que protestar, no hay que levantar mucho la voz, no te vayan a decir que eres un no sé qué y tal, ¿no? Sí. Y luego está... No te vayan a llamar radical. No te vayan a llamar radical. Que menudo piropo que te llamen radical. Es ir a la raíz del problema, el radical. Pero sí, esos, los de siempre. Pues bueno, exactamente, que hoy en día pues estamos ya, esos dos grupos, ya los acabamos de identificar. Y estaba el tercer grupo, en este caso mi antepasado Pedro Velarde, que se encontraba en ese momento tomando, esto lo sé por mi familia directa, o sea, mi familia tenía toda la historia, sabían que, y esto ha pasado de generaciones, hasta en este caso, esto me lo cuenta mi tío abuelo Fernando Carreño Velarde, que es el que tenía recopilada toda la historia del 2 de mayo. Y me cuenta que Pedro Velarde y Luis Daoíz estaban en una taberna
tomando un vino, pero ya discutiendo de aquí hay que hacer algo. O sea, no podemos ni ser de los afrancesados ni ser de los tibios. Aquí hay que tomar cartas en el asunto, porque mañana acabamos hablando francés. Ya estaba habiendo saqueos, ya la trampa de la entrada, después de la firma del decreto de Fontainebleau, de la entrada de los franceses para invadir Portugal, ya se había descubierto, ya se había visto que era para invadir España, Sí, sí, sí. ya estaban quemando iglesias, ya estaban quemando museos, ya estaban quemando bibliotecas, ya estaban asesinando, violando los franceses. Pues, entonces, Pedro Álvarez dice, ya hasta aquí hemos llegado. Y ahí estalla la situación, ¿no? Porque además se creían que se habían llevado al último de los Borbones a Bayona. Ya estaban en Bayona Carlos IV y ya estaba en Bayona Fernando VII. Carlos IV, el padre, ya había abdicado a favor de Fernando VII en el motín de Aranjuez, Sí. el mes de marzo, y ahí lo tenían preparado para que volviese a abdicar Fernando VII en Carlos IV y Carlos IV en José I, en Pepe Botella, el hermano de Bonaparte. Sí. Que se hace esa abdicación y ese nombramiento se hace el 5-6 de mayo, o sea, 4 días después del levantamiento del 2 de mayo. Con lo cual, esa transición que pensaba Napoleón en un estado fallido, el español, y Sí. que se iba a hacer una transición, en cierto modo, pacífica, porque lo iban a ceder por las buenas, se encuentra que se tiene que hacer en un estado ya en guerra. Ya estamos en guerra, pues ya se ha levantado el pueblo. Entonces, de esa taberna, donde estaba tomando vino y donde Pedro Velarde dice, ya, hasta aquí hemos llegado, porque tenía mucho más carácter que Luis Daoí, según dicen las crónicas, ¿no? Entonces ellos van por la calle gritando, enardeciendo al pueblo, avisándoles que hay que hacer algo, vamos a tomar las armas, pero no tenían armas, las armas estaban encerradas en el cuartel de Monteleón. Ellos llegan a la puerta del cuartel con todo el pueblo, toda la gente de Madrid, sí. Sí. llegan ahí, llaman a la puerta y no les dejan ahí. Entonces Pedro Velarde acaba convenciendo a los que están de guardia para que les dejen entrar. Entran y se hacen con las armas y arman al pueblo. Ahí ya empieza la guerra, y ahí matan a Velarde, pero la chispa ya ha estallado. Se muere en ese. Sí, ahí muere, ahí lo matan, pero ya está la chispa encendida. Eso ya no se puede parar. El pueblo ha despertado. Despertó. Y el pueblo en pueblo, España. el pueblo quería salva al despertar. pueblo. Mira que les el horroriza. pueblo salva al pueblo. Lo hemos oído en la Dana y no hay nada que les escueza más. Es el pueblo el que salva, es el pueblo que salva al español. pueblo. Exactamente, el pueblo Totalmente. español. Y en este caso. Y ahí necesitaba, en ese momento el pueblo lo único que necesitaba era un líder que les dijese, vamos a por eso. Y ahí fueron Daoiz y Velarde. Fueron los dos que tomaron las riendas y dijeron, venga. O sea que si el pueblo no estuviese realmente ya esperándolo, no los hubiesen levantado, no hubiese pasado nada. Pero el pueblo estaba efervescente. Siempre hacía falta años y dura años, sí. porque con Napoleón es el levantamiento, es en el 2 de mayo, pero es que luego vamos a tener que padecer el tema ese durante tiempo. ¿Eh? Bueno, pues yo no sé por qué no se compara a Napoleón con Hitler. Pero exactamente igual. Porque para mí ha sido una cosa muy parecida. Claro, porque no, es curioso, lo de la figura de Napoleón es curiosa, porque tú tienes un Napoleón que en un momento determinado hay una revolución francesa. 1789. Y entonces ahí se cepillan a todo el mundo, a todo el orden establecido, a todo el mundo le cortan la cabeza. La historia lo está manipulando, porque, ¿qué dice la Revolución Francesa? ¿Cuál era el adagio de la Revolución Francesa? Libertad. Libertad. Fraternidad. Fraternidad. Y, claro. Libertad y fraternidad. No es real. Es libertad, fraternidad o muerte. La parte de muerte la han suprimido en la historia ahora para parecer que era una cosa pacífica. Sí. Fue cruel, fue absolutamente cruel. Pero terrible. Y además, decenas de miles de asesinados. Curas, monjas, exactamente. Es que siempre se repite el curas, monjas, políticos, no políticos. La pobre de María Antonieta, bueno, la pobre Luis XVI, que por cierto murieron con mucha dignidad, la pobre de María Antonieta. Todo eso fue terrible. Pero es que de repente. Es que 7 años después, 8 años después, Napoleón, el Corso, resulta que él se autoproclama emperador.
O sea, vuelve a todo lo que derrocaron en ese momento. ¿Pero qué les dura a los franceses? Pero lo mismo que Siempre hacen lo en la mismo, ¿eh? Revolución Soviética. Exactamente. Es que es Asesinan, paralelismo. asesinan al rey, a la Al familia zar. real, al zar, y se nombran emperadores, con otro nombre. Con otro nombre es igual. Pero es No, igual. este con el mismo nombre. Sí, y este bueno, además no quiere que lo corone el Papa. Se corona él a sí mismo. Y luego es el gran disparate de Europa porque la asola y porque se lo frena el invierno ruso. Que si no, hubiera sido tremendo. Pero es que aquí le paramos los pies. Aquí le paramos. Aquí le paramos los pies. Los pies. Por cierto, hay una anécdota, investigando sobre el 2 de mayo, he encontrado bueno, la guerra contra los franceses tuvo poca incidencia en Ferrol, pero sí la hubo. Hubo, después de la batalla del Viña, 7.000 soldados franceses con el mariscal a la cabeza vienen a Ferrol y toman los arsenales. Ah, sí. Y un grupo de marinos, de oficiales de la Armada, con el pueblo otra vez de Ferrol, con los aldeanos de las zonas de las periferias de Ferrol, derrotan a los franceses y los echan de Ferrol en 3 o 4 días. Pero hubo 3 o 4 días, hubo guerra en Ferrol también en la Revolución Francesa. Bueno, es que aquí lo de Ferrol es genial, porque en Ferrol le damos más de una estera a los franceses, pero es que también les damos más de una estera a los ingleses. O sea que aquí como, vengan ustedes por aquí que ya verán, que aquí donde haya un ferrolano, entonces, claro, entonces surge un ferrolano general más joven de Europa, que se llama Francisco Franco Bahamonde, qué curioso que es de Ferrol. Y es curioso porque ahora mismo no han querido hacer una revisión del franquismo. No estamos en un momento en que se pretende hacer la gran revisión del momento de Franco y la gran... Estamos en la creación de una nueva leyenda negra. Estamos viviendo en directo cómo se crea una leyenda negra. Porque se están inventando las cosas. Entonces, la mala suerte que tienen es que nos queda demasiado cerca, que hay hemerotecas, que ya había cine, que están grabadas las cosas. Digo, porque hablabas estábamos hablando del Alcázar, en este caso concreto. Del Alcázar de Toledo. Mi madre tenía un año. Sitúanos en el Alcázar. Empieza la guerra civil. Y mi abuelo estaba destinado, era teniente de infantería, estaba destinado en Toledo. Y estalló la guerra civil y la hermana de mi abuela, o sea, la cuñada de mi abuelo y el cuñado tenía una empresa de autobuses que hacía la línea Toledo-Madrid, pero era republicano, no frente populista. Que es distinto. Distinto. Porque una cosa es la República y los republicanos y otra cosa es el Frente Popular, unión de socialistas y comunistas dependientes de Rusia. Porque la falange era republicana. Efectivamente. Por lo Pero tanto, no era comunista. Pero no, exactamente. No era Frente Populista. Y había muchos de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, muchos que eran republicanos también, pero eran de derechas. O sea que primero está mal llamado lo de la guerra de la República contra los... no sé qué, contra los fascistas. Es mentira. Ni todos eran fascistas en la derecha, ni todos eran republicanos. Ni eran frente populistas entre los republicanos. Mi abuelo le dice a sus cuñados, le dice, va a empezar una guerra, va a ser cruenta, yo creo que al final la vamos a ganar, nosotros nos vamos a refugiar en el Alcázar, vosotros iros de España, por ese motivo, porque vamos a ganar la guerra, y para que no suceda nada, y aparte está habiendo muchas represalias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la hermana de mi abuela y su marido se marchan a México, donde hicieron una fortuna. Hemos conocido a los primos que han venido en alguna ocasión, multimillonarios en Acapulco. Bueno, impresionante. Y mi abuelo se refugia con mi abuela, con mi tía Elena y con mi madre en el Alcázar. ¿Tu madre de un año? Mi madre un año, mi tía Elena 2, y luego pues mis abuelos que tendrían 20 pocos años. Sí. 20 pocos años. ¿Por qué se refugian las familias en el Alcázar? Ya habíamos tenido la experiencia del cuartel de la montaña, que se rinden los militares y los matan a todos. Y los matan a todos. A todos. Después de haberse rendido. A todos, al 100%. Algunos los tiran por las ventanas, a otros a cuchilladas, pero todos. Y luego ya estábamos viviendo, o ya se está viviendo en Toledo, represalias contra gente por ir a misa, por ser supuestamente de derechas. O sea, hay, como hoy en día, si eres de derechas eres fascista. Están usando el mismo lenguaje, que es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Cualquiera que discrepe con la izquierda progresista es un fascista, por lo tanto hay que eliminarlo. Ese es el mensaje que están dando ahora y el que dieron en el 36. Y al empezar la guerra, como todos eran fascistas, solo por el hecho de ir a misa o solo por el hecho de tener una tienda, eras ya lo peor, porque no eras obrero. Entonces eras un fascista al que había que eliminar. Entonces las familias se refugian porque tienen miedo de que les maten. Pero todas las familias de la gente que está en Alcácer, de la gente que está en Alcácer, que tiene, o sea, que se refugia en Alcácer, que tiene familia en Toledo. Bien. De hecho, a los que no entran, guardias civiles que no entran por lo que sea, a ellos y a sus familias les matan. Luego tenemos el ejemplo, pues ¿por qué no usaban a las familias como escudo? No es verdad. Ellos sabían, cuando les ofrece Vicente Rojo, el general Vicente Rojo les ofrece... Vicente Rojo es republicano. Republicano. Bien. Compañero de promoción, creo recordar, de Moscardó. Del general Moscardó. Coronel en ese momento. Y le dice lo de su hijo Luis, etcétera, etcétera, pero varias veces le dice, oye, ¿por qué no entregas a las familias? Ellos ya sabían que si entregaban a las familias las iban a usar para que se rindiesen, sí, porque las iban a matar. De hecho, un año después, en el santuario de Santa María de la Cabeza, que ahí sí que el Frente Popular entra y invade el santuario, a los hijos y a las mujeres los llevan a campos de concentración y los torturan. Con lo cual sabían que era su modus operandi. Por eso dijeron, como para Cuellos del Jarama. de hecho, las mujeres decían, no, si a ti te van a matar, morimos contigo. También había un acto de heroicidad por parte de las mujeres. Todos ellos. Si morimos juntos, porque sabemos que si estamos fuera nos van a utilizar y nos van a matar. Y entonces tenemos ese asedio que dura por parte del Frente Popular y con el general Moscardó. Cuenta, porque hay mucha gente que se ha olvidado. Pues a mí me ha pasado... Cuenta lo de Luis Moscardó. Son 70 y pico días, 72, 73 días, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, llaman por teléfono con... Esto además lo cuenta la hermana de Luis Moscardó, que también estaba dentro del Alcázar, Carmen Moscardó. Su padre es el coronel. El coronel, que está al frente el militar de más graduación dentro del Alcázar. Y les llaman y le dicen que tienen a su hijo Luis y que si no rinde el Alcázar lo van a matar. Y entonces le pasan con su hijo para que sepan, vean que es verdad. Entonces el hijo claramente le dice al padre, papá, no rindas el Alcázar, yo me encomiendo a Dios. Y el padre le dice al hijo, hijo, el Alcázar no se rinda, encomienda a Dios. Bueno, esta escena tan emotiva y tan importante hizo llorar a dos personas muy importantes en la década de los 80. Dos personas que visitaron España. Y esas dos personas vinieron pidiendo visitar el Alcázar. Los dos lloraron en ese momento y lloraron contándoselo a periodistas españoles. Uno es Ronald Reagan y otro es Juan Pablo II. Los dos, cada uno por su cuenta, cada uno en su momento, pidieron venir al Alcázar, les contaron la anécdota y San Juan Pablo II, contó en muchas ocasiones que en Polonia rezaban todos los días porque se salvase la gente del Alcázar. O sea, que lo tenían muy, muy cercano. Tuvo repercusión mundial. Entonces, es curioso porque, claro, yo durante muchos años he acudido a todas las conferencias y me he comprado todos los libros que se han publicado sobre la historia del Alcázar. En una ocasión, estamos aquí ya hablando de la parte de esa de Linda Negra, por cierto, hay fotografías en el Alcázar, o sea, cuando es liberado, en la que hay 3 ferrolanos bajando unas escalinatas. No me digas. Franco, su primo y Tomás Calvar González Ayer, que también era teniente de ejército de tierra. El único Calvar González Ayer, ejército de tierra. ¿Me perdonas un segundo? Sí. Vamos a publicidad y seguimos. Adelante, adelante. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa.
y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa, bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Vamos a ver otro. Tú me estabas diciendo que a mí me ha impresionado esas dos personalidades que cambiaron la historia del mundo, porque esas dos grandes personalidades fueron los que derrocaron el sistema soviético. Gracias a Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa San Juan Pablo II, saltó por los aires toda la Unión Soviética y hoy en día están liberados Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Estaban todos, eran esclavos de aquella conferencia de Yalta, ¿no? Eran esclavos, como dijo Churchill, bueno, pues aquí nos tendremos que reunir como sea y repartirnos Europa, amigo, pero a toda la Europa que quedó detrás del telón de acero, terrible. Y que estos que son los iconos de la libertad, precisamente lloren delante de esa gesta maravillosa, de ese alcázar, que se pretende olvidar, manipular. No sé qué están diciendo ahora con eso. Sí, te comentaba que una conferencia que asistí, sí, contaban que era todo mentira. O sea, todo al revés, que era propaganda fascista, que no había existido. Yo estaba ojiplático, diciendo, no puedo, o sea, lo que estoy escuchando no es real, no es cierto. Y entonces al final, en el turno de preguntas, yo levanté la mano y le dije, oiga, mire, es que mi madre estaba ahí, es que mi madre está viva. Es que todavía vive. Está viva, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le digo, y mis abuelos, y me han contado lo que ha pasado, yo sé de primera mano lo que ha pasado. La respuesta del orador fue, te habrán mentido. Ah, bueno, claro. Ya está. Y entonces, y dicen, lo cuentan la historia como les ha dado la gana, la cuentan a su manera, tergiversan. Oye, ellos, ¿sabes lo que ocurre? El Frente Popular pierde la guerra. Franco tiene una derrota, infiere una derrota brutal al comunismo internacional. Eso no se lo van a perdonar nunca. Y después, España consigue tener tres cosas fundamentales. Una gran clase media, trae la monarquía y toda la cuestión de seguridad social, la reindustrialización de Franco, por cierto, de manos de otro grandísimo ferrolano, Juan Antonio Suárez Fernández, que es el fundador del INI y que parece que no se quiere ni oír hablar de Juan Antonio Suárez, que es el que hace toda la industria española. Y entonces toda esa etapa
hay que reescribirla porque no interesa. Entonces, y mucha gente no la conoce y mucha gente entra al trapo de cosas. Que hubo cosas, naturalmente que hubo cosas. Es un periodo dictatorial, en el que entre el 39 y el 70 y tantos, que se muere Franco, pues hay de todo. Pero lo que sí no hay es el monstruo que están intentando decir que fue esa España. Esa España que hablan de en blanco y negro. Oiga, en blanco y negro estaba todo, porque el cine en color vino después. Es que cuando te hablan, es que la mujer no votaba. Toma, tampoco en Francia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Es que están intentando hacer un todo terrible, que yo creo que les explotan las manos porque a nada que una persona sea medianamente crítica e inteligente dice, ¿pero qué me están contando? Entonces, este mismo año, que está dedicado especialmente a Franco. Esa es la batalla pues cultural. No sé por dónde les va a salir, esa es pero la batalla nosotros cultural. estamos hablando de lo que este año están dedicando, vamos a hablar de él. Por eso, claro. no, pero la batalla cultural que hay que dar y que otros no quieren dar, porque tienen miedo de que les llamen y se lo van a llamar igual, aunque no la den. Es lo que no entienden. Y entonces no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a que te califiquen como les dé la gana. Es una estrategia. Al final están atacando a un sistema, a una forma de vida, de familia tradicional que no soportan, pero que nos ha traído hasta aquí durante 2000 años. Sí. Y ellos lo quieren destruir. Y todo lo que tenga que ver con esa forma de vida es malo. Nada funciona, nada sirve. Hay que resignificar el Valle de los Caídos. ¿Qué mejor resignificación o qué mejor significación que la de ser un monumento hecho para la concordia? Imposible. ¿Y dónde estaba el error? ¿Dónde? Si era el primer monumento... Y además, curiosamente, he conocido a Juan de Ábalos. La nieta de Juan de Ábalos fue novia de un amigo mío. Entonces yo he ido a comer a su casa en los años 80, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho en Madrid, iba a comer a casa de esta chica, con su padre, que también era arquitecto, y con su abuelo, que era el que había creado el Valle de los Caídos. El abuelo, Juan de Ábalos, era republicano y estaba exiliado en Portugal. Él viene a España con la condición de que el Valle de los Caídos lo hacía como un monumento a la reconciliación. Por eso lo hizo, porque él era del otro bando, era del bando perdedor. Y Franco se lo encarga a él precisamente, claro, por eso. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, pasa que ellos quieren, es decir, todo lo que venga, que es lo que los del PP no entienden, que los meten en el mismo grupo, que es que da igual que intenten escabullirse, todo lo que venga de la derecha es malo y todo lo bueno es lo progre. Que además ellos tienen esa especie de marchamo de progresía, pero ¿cómo por progresía si lo que es una involución al rencor, al odio y a dónde? Pero ¿dónde está pero ¿por qué se les llama progresistas si no progresamos en nada? Bueno, es que es tremendo. Saben manejar el lenguaje y saben manejar las emociones. Sí. De hecho, si te fijas, las políticas que lleva ya desde Zapatero van dirigidas siempre a las emociones. Acuérdate aquella pillada que le hacen con Gabilondo, hay que crear tensión. Sí, sí. Saben que las emociones funcionan. Cuando yo doy clase a mis alumnos, les explico una serie de cosas y juego con las emociones. Cuando me interesa que algo se les quede grabado, juego un poco con las emociones. Al final de la asignatura, al final del curso, se lo explico. Les digo, oye, mira, yo esto lo he hecho a propósito. Es una técnica. Y les hago una pregunta. ¿Qué estabais haciendo el 11S? Son alumnos normalmente mis alumnos, el 90% son extranjeros. Y suelo tener 10, 12 nacionalidades en cada clase. Les digo, ¿qué estabais haciendo el 11 de septiembre? Cada uno en un país. Todos se acuerdan perfectamente del momento en el que los aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Y les digo, ¿por qué? Porque ha habido una emoción muy fuerte. Y las emociones se quedan grabadas. Entonces, les cuento también que en España se hacía antiguamente, se decía, la letra con sangre entra. Es una emoción negativa en este caso, pero es una emoción. Entonces jugaban con eso los maestros. Es lo que juegan los socialistas, con las emociones. Es lo más sencillo, lo más simple, es lo más fácil de manipular en la sociedad. Y esas emociones que van orientadas a despertar el rencor, a despertar aquellos años en los que fue tremendo. Porque el rencor es una emoción, es irracional.
ya no puedes discutir con una persona que está en un espectro irracional. No se puede hablar con ella, no se puede dialogar. Es imposible, es como en el fútbol, son hooligans. Sí, sí. Eso es lo que ellos buscan. No, ellos no buscan la racionalidad, no la quieren. ¿Qué es lo que, y volvemos a lo del apagón, qué es el mensaje que lanza Pedro Sánchez? La industria privada es la culpable. Cuando ha sido una empresa pública o semipública, de gestión pública. Hace 3 años, estando yo en la universidad, yo sigo vinculado a la universidad, sigo estudiando, estoy a la vez de alumno y de profesor. Porque ahora estás haciendo un máster de... Ahora estoy haciendo el doctorado. Estás haciendo el doctorado de inteligencia artificial. Correcto. Sí. Y hace 3 años hice un máster de Derecho de Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña. Y tuve mis discusiones con profesores. Había profesores que eran más jóvenes que yo, que daban asignaturas y de ciertas cosas saben más que yo y de otras no. Entonces, cuando hablaban de temas internacionales, sabían mucho menos que yo, porque además mi asignatura es internacionalización de empresas. Entonces, conozco las 5 reglas de Michael Porter de internacionalización, riesgo país, riesgos culturales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ellos siempre hablaban mal de Inditex y de Mercadona. Y yo en clase les llevaba la contraria. Y al final de clase un día les dije, ¿por qué siempre estáis hablando mal de Roche y de Ortega? ¿Qué han hecho mal? Y me dijeron, nuestra obligación es demostrar que lo privado no funciona, que solo funciona lo público. Esa es la ideología que tienen. Esa es la ideología que ayer intentó transmitir, o antes de ayer, estos días, Pedro Sánchez. Esto ha fallado por culpa de lo privado. Si hubiese sido público no hubiese fallado. Eso es lo que intentan transmitir, es mentira. Pero si además hay otro Entonces, ¿qué consiguen? Emociones, radicalizar. La gente enfadada, ves, lo privado, no funciona lo público, y te montan una manifestación contra la sanidad, en defensa de la sanidad pública, si nadie la está atacando. Nadie. Si nadie la está atacando. Sí, pero juegan saben jugar con las emociones, saben que les funciona, les da votos. Entonces, por eso es volver a Franco a sacarlo. Claro, cada X tiempo vamos a sacarlo, claro. Porque aquí como hubo una guerra y los hijos y los padres... Y se les está yendo en contra, pues entonces, porque venga, ellos sacan a un Franco imaginario que ha cometido una serie de cosas que no son ciertas, que son muy exageradas, infinitamente exageradas, y las sacan a relucir. Entonces, claro, tú no puedes decir nada sobre Franco porque entonces, tú has matado a 1 millón de personas. No, eso no ha matado a nadie. Claro, ni quiero matar a nadie. Claro, por supuesto, y me horroriza que se hayan muerto todas esas personas. Y con una gran diferencia contigo, que cuando tú me dices que los míos han hecho no sé qué barbaridad, lo niego. Primero porque es mentira, y segundo porque me horrorizaría que fuese verdad. Sin embargo, cuando yo te digo que los tuyos han asesinado, estás orgulloso, no lo niegas. Esa es otra de las grandes diferencias que tenemos con ellos. Entonces, sacan a relucirlo, lo sacan, y le está dando la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa con la gente joven? La gente joven ha empezado a pensar y a decir, vamos a ver, me están diciendo que mi abuelo y mi bisabuelo eran unos asesinos y que han hecho no sé qué barbaridades. Y se han puesto a leer y han descubierto que las cosas no son como como se las están contando, son de otra forma. Entonces tú tienes esperanza en el sentido crítico de la gente más joven ahora mismo. Sí, porque o sea, también es manipulable. Pero, siendo las redes sociales peligrosas en cierto sentido, porque hay que tener... Porque tú eres un experto en redes sociales y en todas estas historias. Bueno, más que experto, las uso mucho. Yo uso muchísimo la inteligencia artificial desde que apareció. Y además estoy metido en los proyectos de inteligencia artificial generativa, que es lo más novedoso. La inteligencia artificial generativa tiene 2 años nada más. Y es lo que yo estoy haciendo el doctorado, con lo cual no hay ningún doctor hoy en día en esta especialidad. Yo seré de los primeros. ¿Qué es eso? Uf. Es muy difícil en 2 palabras. No, tenemos que hacer un programa entero para la inteligencia y se me queda corto. Generativa. Bien, eso ya te emplazo, antes del verano. Bien. De hecho, he dado ya algunas conferencias sobre el tema y han sido muy interesantes, ha venido mucha gente y les he abierto los ojos. Sobre todo lo que pretendo es quitarles el miedo. Quitarle miedo a la inteligencia artificial. Es que no es peligroso. Yo tengo mucho miedo. Porque estamos influenciados por las películas, desde HAL, de Odisea en el espacio de 1969, que ya nos empezaron a meter miedo con las máquinas. No es así, no funciona así. Al contrario, nos va a facilitar mucho la vida. Y de hecho ya se usa mucho. Yo que uso mucho, o que
aconsejo como consultor a muchas empresas de logística que usen blockchain e inteligencia artificial para la cadena de suministros, los beneficios que están teniendo son impresionantes. Pero a todos los niveles. Y en temas de salud son impresionantes. Ya te contaré cuando hablemos de inteligencia artificial. No, tenemos que hacerlo porque ya es presente, ¿eh? Sí, ya sí, no es futuro, ya estamos en eso, pero eso me lo tienes que contar. Ahora vamos a seguir con esto. Y estábamos en que dices tú, los chicos jóvenes... Bueno, los chicos jóvenes están descubriendo, porque sus abuelos les cuentan y porque están leyendo... Bueno, chicos jóvenes, de 40 para abajo. De 40 para, de 40 para abajo. De 40 para abajo. Y no les encajan muchas cosas, ¿no? Muchas piezas no les encajan. Dicen, ¿cómo es posible que eso sucediese? Y sin embargo, mis abuelos iban de viaje a París, o a Nueva York, o a tal. Si en las dictaduras no se puede salir del país. No pasaba nada. Entonces, con ese ¿Y criterio... cómo es posible que en una dictadura tan férrea, que te dices tú, en las escuelas, en la Escuela Naval Militar, se estudiara el libro de Ramón Tamames, que entonces era catedrático, pero era comunista, beligerante, que había estado en la cárcel, y el libro que se estudiaba en la academia, en la Escuela Naval, era el libro de Tamames? Pero esa es la trampa. Vamos a demonizar todo lo que no seamos nosotros, usemos a Franco o a quien haga falta, es decir, ellos empezaron con lo de ultraderecha y facha, vieron que no funcionaba y han subido un escalón más, ahora nazis, ahora sois nazis, ya no somos ultraderecha y fachas, ahora somos nazis directamente, cuando los nazis era el Partido Nacional Socialista, que es obrero otro alemán. Tema. Vamos a hablar del nazi, pero, porque el nazi era Partido Nacional Socialista, o sea, eran socialistas. Y hoy les han puesto el marchamo de la derecha. No, si los nazis no eran de derecha. Porque eran muy nacionalistas, a lo mejor. Sí. Pero luego eran agnósticos, es el Estado como gran Dios. Han buscado por todos los medios vincularlo al catolicismo, se les cayó con el Vaticano, se han descubierto. Claro, no. Y era agnóstico, y además echaban las cartas, y bueno, creían en espíritus y en... Pero bueno, y en Zaratustra. Pero ahora somos nazis también. Entonces, lo que intentan es deshumanizar, que es lo que se busca. ¿Qué hacían cuando contra los judíos? Bueno, antes de los judíos, cuando la esclavitud, cuando América, cuando España, el rey católico, Fernando Católico, los reyes católicos decretan que los indígenas tienen alma, que son hombres, que son ciudadanos españoles igual que cualquier otro. Y súbditos de la reina, que dice cualquiera que no los toque nadie, porque son súbditos míos. Fíjate tú el avance en derechos humanos en aquel entonces. Fíjate tú. Si es la gran carta de derechos humanos. La ley de Burgos de 1512, donde después de que los frailes en la isla de la Española sí se quejasen de que algunos comuneros estaban abusando, y entonces Fernando el Católico, en las leyes de Burgos de 1512, decreta, son exactamente igual que cualquier ciudadano del reino de la península, o sea, hay que tratarlos igual, y el que los maltrate o tenga abusos será castigado. Efectivamente. Y ¿qué hacen todos los países protestantes? Todos los que nos mandan, los que nos acuñan la leyenda negra. Exactamente. Deshumanizan a los indígenas, igual que deshumanizan a los africanos. Lo primero es quitarles el alma. Ya no son seres humanos. Si no son seres humanos, se les puede esclavizar. Claro. Porque no son como nosotros. Claro. Sin embargo, nosotros estamos tienen la misma dignidad que nosotros. Dios, tienen alma. Exactamente. Por lo tanto, hay que tratarlos igual que a cualquier otro. Esa es la gran diferencia. Y eso es España. Y eso es lo que hoy en día ese bipartidismo y esa izquierda, bueno, esa izquierda hace, pero el bipartidismo aprueba, es vamos a deshumanizar a un sector de la población para que se le tenga miedo, para que la gente tenga miedo a votarle, para que la gente no los siga, para que parezca que si tú eres de ellos... De hecho, yo tengo amigos que me dicen, pero ¿cómo eres tal? Tú me conoces, ¿tú crees que yo estaría en un partido que hace las cosas que tú dices que hace? Sería imposible. No es verdad. Porque el mensaje no llega, porque no dejan que llegue. No nos dejan, solamente porque con medios como este, como el vuestro, es que en Galicia, 0, 1. No hay más. O sea, no hay.
tengo que reconocer que Pedro Sanz se ha portado muy bien conmigo, siempre, ha publicado todo lo que le he mandado, nunca me ha puesto ningún problema, y vosotros, por supuesto. Vosotros habéis sido los primeros que me habéis atendido y que me habéis ofrecido. Decía, oye, si quieres, tienes aquí tu casa, podéis venir cuando quieras. De todo, y yo de todo, he venido. de todo, es verdad. Y O sea luego hay que... otro San Benito, que es curioso. Bueno, pero ahora que hablabas tú de deshumanizar los países protestantes, que es Inglaterra, que es Bélgica, y que es también Holanda, y también Francia, la Francia católica, deshumaniza a todas las colonias que tienen abajo. Es que en Bruselas hay, a principios del siglo XX, unos zoológicos donde traen a los niñitos del Congo y a gente del Congo y los meten en jaulas, que lo pueden ustedes ver en internet. Cuando quieran, pongan zoológicos en Bruselas, zoológicos humanos. Entonces, ¿qué han ido ahí? ¿Cuál ha sido cómo han ido a África? ¿Y cómo han ido a la India? ¿Y cómo han ido a China? ¿A dónde han ido? ¿Y qué han ido a buscar? Nada más que sus materias primas, sus brillantes, todas sus materias primas, y les ha importado un rábano el elemento humano. La gran diferencia con España. España llevó la lengua y la religión y las leyes de protección a todos aquellos. España es un país civilizador y ellos han sido unos países saqueadores. Y la leyenda negra nos la han largado a nosotros, y muchos españoles absolutamente imbéciles han entrado en esa leyenda negra por no molestarse y por decir, me das quito. Es que es verdaderamente increíble el papanatismo de españoles, que todo lo que viene de fuera se lo tragan y no valoran la grandeza que tenemos siendo nosotros españoles. Contamos mal nuestras cosas a veces, bueno, muchas veces no las hemos contado. No me acuerdo ahora los personajes, eran Portugal y dos generales o dos altos cargos, y estaban celebrando un acto muy importante de algo que había sucedido en Portugal, ¿no? Entonces el portugués le decía al español, ¿por qué en España estas cosas, estos acontecimientos no lo celebráis? Y el español le dijo, es que si tuviéramos que celebrar todos los acontecimientos, estaríamos todo el día de fiesta, porque hay muchas cosas que... Es verdad, tenemos tantas cosas por las que ser orgullosas, pero es que además date cuenta de una cosa, que como hablábamos al principio, con la gran reconquista, y tú, Carreño, esa gran reconquista, España nunca hubiera llegado a tener la fuerza que tiene en América si no es antes, si no tiene el antecedente de esa reconquista, en la que entiende su identidad como país cristiano. Es que ahí vamos. Es que esa es la clave, esa es la clave, es que es el anticatolicismo lo que prima en muchos españoles también. Los libros de Pérez Reverte, me voy a meter en un lío, bueno, como Pérez Reverte no me conoce de nada, a lo mejor el programa, a lo mejor no lo sabemos. Bueno, Pérez Reverte empieza sus libros de La Triste, que me los he leído. Yo me he leído casi todo lo de Pérez Reverte. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Me gustó mucho Territorio Comanche, me gustó mucho La Reina del Sur. Bueno, hay algunos que me han gustado mucho y los de La Triste me han parecido entretenidos, ni más. Pero él empieza describiendo a La Triste. No era el más santo, no era el más honrado, pero sí era el más valiente. Mentira. Los tercios eran los más honrados, eran los más piadosos y por eso eran los más valientes. Y además no iban desgarbados vestidos, iban perfectamente uniformados. Tenían en estima, porque eran caballeros, se consideraban caballeros. Y era una forma de salir de gente de las aldeas, de los pueblos, de la gente de las clases inferiores, convertirse en caballeros. Iban impecables. Y él los dibuja como desgarbados. Hombre, como dibuja la batalla de Trafalgar. Que yo, ¿qué quieres que te diga? Y sé que le va a llegar este programa, y a mí me parece que en algunas cosas como novelista no está mal, pero se le ve, no sé por qué rezuma. Porque es anticatólico, no soporta. Siempre hay alguna crítica contra la Iglesia, en todos sus textos, siempre. Y ese es el problema que tenemos con toda la izquierda y con parte de la derecha. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Entonces, hay que estar dando la batalla cultural, hay que contar lo que ha pasado en Covadonga, lo que ha pasado en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que es clave. Hay que contar Lepanto, hay que contar el 2 de mayo y hay que contar lo que pasó en el Alcázar.
Exacto, y hay que contar lo que pasó en el 34, que bueno, en el exactamente. 34 con la revolución de Asturias en contra precisamente de la República, y cuando la República manda a nada menos que al general Franco, gran general de la República Española entonces, a sofocar la revolución de Asturias. Y es una revolución prácticamente bolchevique. Y entonces, por eso te digo, es el antecedente, el 34, de lo que luego ocurrirá en 1936. Vamos a buscar antecedentes y vamos a ver por qué pasan las cosas que Exactamente, pasan. las cosas tienen siempre un porqué, una Un porqué, explicación. claro. Una explicación. Yo hay un juego que hago también con mis alumnos, hablabas tú antes de leyes, de ciertas leyes, de si la mujer podía votar o no, etcétera, etcétera, en la época de Franco, etcétera. Entonces, yo, aparte del máster en el que doy clases en dos másteres, uno en el de Supply Chain Management, que es cadena de suministros, ahí doy internacionalización de empresas, y en el máster de comunicación doy la legislación en publicidad. Entonces yo a mis alumnos les hago un juego, les digo, buscarme publicidad chocante de épocas anteriores, ¿no? Entonces te ponen te encuentran todas esas publicidades de que hay un cierto machismo, o un cierto machismo, no, o muy machistas, de los años 50, 60, sí. 40, se ve a la mujer como muy metida en su casa, de ama de casa y nada más, muy etcétera, sumisa, etcétera, muy sumisa, etcétera. Sí. Luego los niños fumando y bebiendo, que encima es sano beber y fumar en niños pequeños, y que la madre o que el padre les trae cerveza y que con anís se curan. Y entonces, aquí viene la segunda parte. Entonces ellos lo achacan al franquismo. Y digo, buscarme la misma publicidad en Europa y en Estados Unidos, la misma. Encuentran exactamente lo mismo. Son cuestiones culturales de épocas. No es de un régimen u otro régimen. Son cuestiones culturales. No se podía votar en España, pero tampoco en Francia, tampoco en Italia, tampoco... Efectivamente. Igual. Entonces, yo hago ese juego con ellos para que se den cuenta que no se pueden, que tienen que tener la mente un poquito más abierta. Tienen que investigar, tienen que buscar cosas, no se dejen engañar. Que no se dejen manipular. Hice un trabajo para la universidad que me encargaron hace unos años sobre bulos, sobre los fact checks. Me lo encargó un catedrático de Derecho Constitucional, el trabajo. Lo hice, se lo presenté, le encantó, le pareció una maravilla y de hecho se ha publicado. Y ese trabajo, yo llegaba a una conclusión al final. Todo el mundo miente, ya lo contaba Maquiavelo, que sobre todo además decía que para entrar en política hay que mentir, o sea, casi era una exigencia. Yo intento no mentir, a lo mejor exagero un poquito las cosas, pero intento no mentir. No voy a decir que no mienta, porque entonces sería un mentiroso. Y pero lo peor del caso no era que yo descubrí que todo el mundo mentía, y calculé, hice unos porcentajes de los sesgos que había en un lado y en otro lado. Era que las empresas que se dedicaban precisamente, las verificadoras, eran las que más mentían y las que más manipulaban. Y todas con el mismo sesgo. Todas con un sesgo progre. El 100%. Todas. Demostrado, Sí. Demostrado el 100%, con un análisis científico. Sí. He demostrado y presentado a un catedrático de Derecho Constitucional y absolutamente de acuerdo conmigo. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, es terrible lo que es la manipulación. Sí, el sesgo. Y luego hay otra cosa tremenda, dos cosas. Bueno, primero, el acuñar ese nombre que les queda bárbaro, eso de progresistas, como progresistas. Y luego otra cosa muy importante, también, populismo. Tanto unos como otros definen a los que no son propios, los definen como populistas. Yo siempre he dicho que para mí el populismo es no cumplir el programa electoral. Es decir, yo llevo en el programa electoral mi compromiso con mis votantes. Si yo no cumplo lo que he llevado en ese programa, soy un populista, porque lo único que he pretendido es engañar al pueblo para que me vote y en el momento en que estoy en el poder, que les vayan dando. Eso es ser populista. Oye, ¿por qué le ponen el San Benito de populista? Y les queda bárbaro, porque dicen, es que estos, en todos los medios de comunicación lo oímos, No, claro, es que salvo PP y salvo el PSOE, es el populismo. Pero mayor populista que un señor lleve en un programa lo que va a hacer y luego no lo cumple y no lo haga. Hoy. Que arranca de Tierno Galván,
que decía no existe un programa de política para cumplirlo. Bueno, Vox lo ha cumplido. Porque ha dejado precisamente somos populistas. las instituciones, ha dejado, Sí, se ha marchado precisamente por cumplir el programa. Exactamente. ¿Eso? Decía el psicoanalista Jacques Lacan, francés, que revisó toda la teoría freudiana. Entonces él decía que a la gente no le gustaba que le pusieses un espejo delante y que se viese tal cual es. A la gente le gusta entrar en el salón de los espejos, que te deforma, que te ves grande, fuerte, musculoso, y que cuando le pones un espejo plano y te ves como eres, la gente lo rompe. No quiere saber, no quiere que le cuentes la verdad, no quiere que le cuentes la verdad. Y eso nos pasa mucho a nosotros. A lo mejor somos demasiado directos diciendo las cosas, le ponemos el espejo delante y digo, mira, esto es así. Y no lo quieren ver. No, populista. Y luego ellos han cargado la definición de populismo, han dicho lo que es el populismo. Entonces ya simplemente con decirte populista ya viene detrás toda una carga teórica, ¿no? Sí, soluciones fáciles para problemas complejos y eso es lo que nos encanta. Y es algo verdaderamente, es que estamos en un momento muy complicado, pero apasionante, ¿eh? Porque estamos en un momento que yo creo que van a venir muchísimos cambios, ¿eh? Esto... A mí me preguntó hace 2 años, cuando me presenté a las municipales de Ferrol, me preguntaron algunos periodistas, ¿y tú por qué te metes en política? Y yo decía, ¿tú te crees que yo, siendo tataranieto de Velarde e hijo de una superviviente del Alcázar, me puedo quedar callado con lo que está sucediendo? No, y del señor Carreño, bueno, y del 800 y pico que entró. Digo, ¿tú crees que yo me puedo quedar Tú no te puedes quedar callado, claro que digo, no. Tengo que hacer algo. Digo, yo tengo que transmitirle a mis hijos lo que mis antepasados me han transmitido a mí. No puedo estar, o sea, no se puede cortar. Sí, y con honor y con valentía. Tiene que continuar. Sí. Y tal. Pues, es una cuestión de ejemplo. Sí. De ejemplo a las generaciones venideras. Pepe, yo te agradezco muchísimo este programa. Joder, me lo he pasado fenomenal contigo aquí charlando. Tan bien, tan ágil, tan estupendo. Espero que no nos critiquen mucho. Y te emplazo para que nos hables de inteligencia artificial. Perfecto. Porque es que yo, por ejemplo, soy del sector que le tengo pánico. Nada, pues no se lo tengas. Pues que no se lo tengas, al contrario. De hecho, las conferencias que yo imparto son precisamente para eliminar, para evitar ese miedo que tenemos muchos. Y para que lo uséis, que os va a beneficiar la Pues vida. os va a facilitar. Mes de junio, cuando tú quieras. Cuando pase este mayo movidito, entonces vamos a hablar aquí de inteligencia artificial para que nuestros televidentes le pierdan también el miedo. Perfecto, encantado. Mira, bueno, y otra cosa que le tengo miedo, el euro digital. Oye, que la gente que empiece a funcionar con... A mí me decían el otro día, antes de terminar, una pincelada, me decían que había unos amigos míos fueron a Alemania y en Alemania, en los sitios que estuvieron un tiempo, les pedían en todas partes dinero contante y sonante. No querían tarjetas de crédito. Yo creo que lo deberíamos de hacer todos, ¿eh? Empezar a pagar más con dinero cash, en efectivo, para sacarles la idea de ese euro, que lo único que es controlarnos más. Pero han sacado ahora, o quieren sacar una ley, que el que saque mucho dinero o dinero, o esté permanentemente sacando dinero del cajero, lo van a multar. Bueno, pero eso es una vergüenza. ¿O no es una vergüenza? No, vamos camino de la dictadura. Totalmente, ya estamos en una dictadura absoluta. Tenemos el pueblo, salva al pueblo. Y tenemos que empezar, pues mire, pagando en efectivo, con pequeñas cositas, pero diciéndoles, no, tú a mí no me manipulas. Muchísimas gracias, muchas gracias, Pepe. muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles si quieren.